Buenos días. Yo no estaba nerviosa, pero después de escucharlo a Lázaro me puse un poco nerviosa. Bueno, mi nombre es Itatí Cabral y trabajo en el área de desarrollo institucional de Fundación Vivienda Digna. Y eso es de lo que les voy a contar hoy. Quiero que me ayuden un poco para ver si lo que les voy a contar es verdad, porque vamos a hablar un poco de comunicación y de un proceso que nosotros hicimos este año. Entonces, yo trabajo acá. ¿A qué les suena? ¿Qué dirían que hacemos? Construimos viviendas. Simple, ¿no? Y si les muestro esto, ¿qué dirían que hacemos? Anímense. Hacemos cosas espirituales. Somos una organización religiosa. ¿Cómo? Cuidamos a las familias. Bien. Más allá de la orientación, si es más espiritual o más religiosa o qué sé yo, no nos dice como muy claramente qué es lo que hacemos. Nosotros somos una fundación, somos Sagrada Familia Vivienda Digna, que trabaja desde 1979 en la promoción de las familias y en la promoción de las personas a través de programas de acceso a una vivienda digna. Eso es en realidad lo que somos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la urbanización y la construcción de casas y de barrios, a través de un programa de mejoramiento de vivienda que tiene que ver con microcréditos y a través de un programa que se llama Sume Materiales, que es un corralón social de materiales para la construcción y para el equipamiento de la casa. Eso es lo que somos. Entonces, lo que yo les voy a contar hoy, voy a intentar como transmitirles, es el proceso que nosotros hicimos para poder contarnos mejor, para poder contar mejor lo que somos. Nosotros creemos que al hablar de comunicación, al hablar de lo que somos, estamos hablando de identidad, estamos hablando de quiénes somos en el sentido profundo, no solamente a nivel de estética y marketing. Entonces, nos parece que ese decir de la identidad, de decir quiénes somos, tiene que ver con la confianza con la que nos vinculamos, con la confianza que transmitimos a las personas con las que hablamos, a las que les contamos cosas, a las que les mostramos cosas. Y eso, para nosotros, se trata la comunicación y eso se trata también el fundraising y generar vínculos y generar alianzas. Y por eso es que nos parecía importante entrar en este tema. Vamos a hacer un poco de historia para contarles cómo pasó esto, porque también está bueno ver cómo en los hechos sucede, ¿no? La fundación, como les contaba, nació en 1979. Fue fundada por un grupo de personas de la zona de San Isidro que tenían esta inquietud de hacer algo por las familias que no tenían acceso a una vivienda digna. Cuando establecieron la fundación, la llamaron Fundación Sagrada Familia y le pusieron este logo, que es el que ustedes vieron antes. Hasta el 2006 estuvo presente este logo y era el logo que se usaba para todo, con un perfil de posicionamiento y de difusión bastante bajo, digamos. No era una gran preocupación el comunicar hacia afuera, sino más bien estaban concentrados como en la tarea, en lo que hacían. En 2006, 2007 se dio un proceso de cambio de logo, atendiendo a esto, ¿no? A poder transmitir mejor el problema que ustedes encontraban antes, que si ven ese logo dicen, bueno, cuidan a las familias, hacen algo por el estilo, pero no era demasiado claro la vinculación que teníamos con la vivienda. Entonces en 2006 se hizo ese cambio. ¿Qué vemos en el cambio? Está como, sigue presente el Fundación Sagrada Familia, el nombre obviamente, pero se le agrega vivienda digna, como un subtítulo, ¿no? Como diciendo, somos Fundación Sagrada Familia, pero trabajamos en vivienda. Y se hace un cambio de ISO bastante importante, donde pasamos de un ISO que tenía el icono, digamos, de la Sagrada Familia, la imagen del pesebre, a un icono como más descriptivo, más narrativo, que también uno podría pensar que tiene un montón de problemas, un montón de cuestiones, al menos, donde es algo como mucho más figurativo, narrativo, porque tiene una casita, porque sale un mito, porque es cálido, porque tiene 4 personitas, y entonces las familias son 4, porque hay 2 más grandes, 2 más chicos. Bueno, todas las preguntas que uno se puede hacer. Pero las personas que diseñaron este logo y en el momento como lo definieron,
definieron un conjunto de logos. Entonces, había un logo principal y un logo para cada uno de los programas o acciones que realiza la fundación. Entonces, prácticamente cada vez que hablábamos de algo, aplicábamos un logo distinto. Depende de qué era el folleto, de qué iba la presentación, le poníamos un logo distinto. En el 2011 definimos con las personas que estábamos ahí en la fundación, empezar a acotar un poco eso, porque nos parecía como que no nos estaba ayudando demasiado y que también uno, cada vez que teníamos que hacer un folleto, era decir, bueno, pero al final, ¿qué logo usamos? Entonces definimos utilizar solo 3 de los 6 que teníamos antes, ya era un montón, habíamos reducido a la mitad. Donde dejamos siempre presente el de Sume Materiales porque era un programa que había nacido con una identidad muy fuerte y una comunicación muy fuerte y creíamos que no estaba bueno quitarlo. Y dejamos el del programa de mejoramiento de vivienda porque tenía como un conjunto de donantes que estaban muy vinculados a ese programa. Pero también si uno lo mira, dice, bueno, Promevi mejoramiento de vivienda. ¿Quién sabe lo que es? Solo nosotros. Programa de mejoramiento de vivienda, como nunca pongan una abreviación adentro de un logo, es como medio de locos. Pero en el momento nos parecía muy normal, o sea, como son esas cosas que uno se va dando cuenta después, porque en el momento te parece que funciona. En el 2012 tuvimos la oportunidad de acceder a una campaña de difusión publicitaria a través de los medios del Grupo La Nación. Entonces ahí cuando dijimos, bueno, vamos a tener un montón de difusión, vamos a tener varios centímetros en el diario, banners y algunas otras cosas, y vamos a poner un logo que la gente ni siquiera llega a leer muy bien qué es lo que dice. Entonces hablamos con la agencia de publicidad con la que estábamos haciendo la campaña y un poco en conjunto con ellos nos propusieron ajustar el logo. Entonces pasamos a este logo, donde básicamente los elementos del logo son los mismos, pero lo que ajustamos es la proporción. Ayudamos a la gente a que lea un poquito más lo que queríamos decirle, que antes no le estábamos ayudando a que lo lea. Entonces pasamos de una proporción así a una proporción así. Donde si uno lo aplica después en formatos de comunicación, además, cuando achicás el logo, porque el logo nunca está así de grande, casi no se leía nada. Entonces uno veía la casita y tenía más o menos que adivinar de qué se trataba. Y como tampoco somos tan famosos, cuando uno veía la casita no entendía nada. En el año pasado cumplimos 35 años, entonces nos pareció buenísimo, además, hacerle un ajuste al logo, ya que cumplíamos 35 años, le cambiamos una parte. Y bueno, había que cambiar, es así. Y acá viene la parte donde empieza el cuentito. Esta es la evolución, más o menos, faltan los 35, así que imagínenselo. ¿Qué problemas genera esto? Muchos de los que ustedes ya deben conocer, acá les muestro algunos. 3 tarjetas personales de la misma época, de 3 personas que trabajan en oficinas contiguas, que son distintas, ¿no? Entonces le estamos queriendo contar a la gente que somos una organización, que se acuerden de nosotros, que entiendan lo que hacemos, que está buenísimo, que además nos donen plata y todo, pero se encuentra con 3 personas y 3 personas le dicen que somos distintas cosas, ¿no? Tenemos además algunas piezas de comunicación solo para que vean cómo quedaba aplicado el logo. Con el mayor amor del mundo que lo poníamos, igual no se veía nada. Si hablábamos de Sume Materiales, además teníamos otro logo. Entonces, tampoco le ayudábamos a la gente a que se acuerde de lo que queríamos que se acuerde. Acuérdense que somos la fundación, que somos lo mismo, porque Sume Materiales dona materiales, después le pedimos plata, pero es la misma. Pero ya te doné materiales a la otra. Bueno, un lío. Ni hablar si estábamos en un aviso en conjunto con otros logos y en un espacio reducido y en una impresión no tan perfecta como es el diario, no se veía nada, como ustedes no ven nada ahí. Entonces, para hacer como un poco de historia, porque en el medio que pasaba todo esto, se iban moviendo otras cosas. ¿Qué se iba moviendo? En 2012, la Fundación desde hace varios años trabaja con un plan estratégico, que vamos poniéndonos como objetivos a largo plazo en los que queremos hacer un especial hincapié y que son aquellos objetivos que salen un poquito de lo que es la cotidiana del trabajo. Dentro de ese contexto empezamos a preguntarnos o a pensar un poco, a repensar cómo estábamos contándonos quiénes éramos, qué hacíamos, de dónde veníamos, las preguntas fundamentales de la vida. Sobre todo, no tanto pensando en cómo se lo contábamos a la afuera, sino más que nada por una preocupación interna, que la fundación estaba creciendo mucho en cantidad de personas, una fundación que ya tenía 30 y pico de años, pero que en los últimos años había recibido como muchas personas nuevas, que no sabían la historia de la fundación. Entonces,
empezamos a decir, bueno, ¿cómo estamos haciendo para preservar esta identidad, para hacer que permee a las personas nuevas, para contarlo? Una cosa que venía muy de transmisión oral, que sirve muy bien cuando la familia es chica y cuando la familia se empieza a agrandar, no es tan efectivo, o al menos no es tan seguro, digamos, porque el último que llega tiene que arreglárselas para entender, depende de con quién se cruce, el acento que le va a poner a cada parte de la historia. Entonces empezamos a pensar eso, ¿no? ¿Cómo queremos definirnos ante cada uno de nuestros públicos? ¿Cómo queremos contar quiénes somos y quiénes somos, ¿no? En 2013, además, empezamos a ver que por más que tuviésemos más claro esto y quizás lo habíamos escrito un poco, nos faltaban como recursos de comunicación para transmitirlo. Porque los donantes que teníamos ya no eran los históricos amigos de los consejeros, sino que eran otros que quizás no vivían ni siquiera en la zona. Quizás llegó un donante de Rosario y cómo le transmitíamos de manera cercana al tipo quiénes éramos y esta confianza que construye el vínculo, ¿no? Necesitábamos otro tipo de recursos. Teníamos este problema que te decían, ¿dónde trabajas? Trabajo en Fundación Sagrada Familia, pero es una organización que construye viviendas, que hacemos urbanizaciones. Porque cuando le decías a la gente, trabajo en Fundación Sagrada Familia, la gente la llevabas primero a pensar en Gaudí y la Sagrada Familia en Barcelona. Después le explicabas que no somos un hospital. Después le decías, no, tampoco somos una escuela, no somos un geriátrico, ¿no? Y la gente tenía que hacer todo ese proceso para llegar a que, por fin, prestarte mentalmente, por más que no te dijera nada porque se educaba a la gente, pero mentalmente le hacías hacer todo un trabajo para después volverle a captar la atención, si todavía te estaba escuchando, y contarle que en realidad eso es una organización que hace proyectos de vivienda, que trabaja en la promoción de las familias sobre ese instrumento. Además, contábamos con la dificultad de que los espacios son pocos, son breves, son chicos, la gente está apurada y no somos los únicos que quieren decir algo, entonces había que tratar de ser más efectivos. ¿Qué pasó? En el 2014, todo esto lo teníamos en la cabeza, lo teníamos clarísimo, estaba buenísimo, pero decíamos, no, esto es un laburo muy grande hacer un cambio de marca. Entonces, tranqui, no lo vamos a hacer todavía. En 2014, y acá les puse un email porque me parecía que estaba bueno compartirles que a veces las cosas llegan no por una planificación perfecta, sino que llegan cuando llegan y hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Este es un email que le manda Alejandro, nuestro director ejecutivo, a una persona que habíamos conocido en el verano del 2014. Es un señor que se llama Hugo Kogan, que es un diseñador industrial de los padres del diseño en Argentina. Una gran persona que vino a nosotros a través de un donante a conocer Sume Materiales. Le encantó, se apasionó y él tiene mucha experiencia en todo lo que es el trabajo de branding con empresas y es la persona que diseñó muchos de los productos que usamos en nuestra casa y de las grandes empresas en Argentina. Nosotros teníamos como la fijación de que estaba muy mal como estábamos comunicando dentro de la oficina. Esto es un desastre, mirá el cartel que tenemos, es un horror, las paredes no dicen nada. Teníamos esa preocupación. Entonces le dijimos, ya que tenemos contacto con este señor, le digo, Ale, ¿por qué no le mandas un mail y le decimos que nos dé una mano en pensar cómo podemos arreglar la oficina para que comunique mejor, ya que a la oficina viene bastante gente que podrá aprovechar eso? Entonces Ale le manda este mail, que se los voy a leer porque está medio chiquito, que dice, Hugo, espero que hayas pasado bien el fin de año, porque era enero. Te consulto si puedes darnos una mano en definir la imagen institucional de nuestra sede. Tenemos una sede de 300 metros cuadrados en 3 plantas y queremos que sea un espacio donde desde la imagen percibas y comuniques lo que hacemos. No sé si estás de vacaciones, pero espero que la respuesta cuando puedas. Muchas gracias. A este email llegó una respuesta de Hugo. Él es Hugo. Y además Hugo sumó a otro personaje que es Miki Friedenbach, otro diseñador industrial. Llegó un mail con una contraoferta que decía, sí, buenísimo, vamos a hablar de la imagen institucional en algún momento, pero en realidad ustedes tienen otro problema que es la imagen, no es la institución, no es la de la sede, es la imagen, ¿no? Y ahí, cuando alguien me cuenta la respuesta, yo le dije, no, está bien, está buenísimo, pobre el señor, claro, pero tiene un montón de tiempo, yo no. Acabamos de empezar el año, no lo tenemos en el plan, tenemos que juntar un montón de plata, no tenemos tiempo para hacer eso. Entonces Ale me dice, bueno, está bien, anda a la reunión con él y decile, explícale bien, porque ya se tomó el trabajo, porque nos había mandado como todo un programa de cómo teníamos que hacer el cambio. Ok, me voy a la oficina, me siento con Hugo y con Miki, les explico todas mis razones, me cuentan todo y me dicen, mira, Itati, nosotros ahora lo podemos hacer. Estamos muy entusiasmados con la fundación. Si se nos pasa la calentura, olvídate que lo vamos a hacer.
Bueno, ok, salí de la oficina de ellos diciendo, vamos a hacer el cambio de marca porque está buenísimo y porque no podemos desaprovechar esta oportunidad. Era un riesgo, porque era meter con forceps en el año algo que no teníamos antes pensado, y era un gran trabajo, no solo el que iban a hacer ellos, que lo iban a hacer ellos, sino el que teníamos que hacer nosotros internamente en una organización de 35 años, poder pensar cómo hacer un cambio donde todo el mundo se sienta parte de ese cambio y no se sienta como una ruptura. ¿Qué hicimos? Para generar una nueva identidad trabajamos mucho con ellos. Pusimos, adelante de Hugo y Miki, pusimos todo lo que teníamos como preocupaciones, como definiciones, como cosas que no queríamos cambiar, que estábamos seguros que eran nuestras, que eran parte de nuestra identidad. Las cosas que sí, no estábamos tan seguros y que por ahí estaba bueno repensarlas. Todas las objeciones, todos los miedos, todo arriba de la mesa. Trabajamos con ellos en conjunto mucho. Primero un diagnóstico, después una propuesta, la propuesta para atrás, para adelante. Y trabajamos mucho con mucha ayuda de, además del equipo interno nuestro, tenemos una comisión de apoyo del área, o sea, cada una de nuestras áreas tienen comisiones de apoyo, que son personas externas e internas de la organización, que van monitoreando como el trabajo de las áreas. Y teníamos una comisión en el área institucional muy buena, que tenía mucho componente de comunicación y entonces nos ayudaba mucho en este tema. Ellos no realizaron el nuevo logo ni el cambio de marca, pero sí lo iban como haciendo este ping-pong con Hugo y con Miki. Hicimos muchos procesos de verificación, o sea, ida y vuelta. Y además, cuando estábamos por la mitad del camino, en realidad, hablando con Alejandro, nuestro director ejecutivo, decíamos, bueno, pero hay que hacer un proceso de aprobación pensándolo un poco. No vamos a llegar un día al consejo y decirle, hola, ¿qué tal? Acá está el nuevo logo. No es así como va a funcionar. Yo lo hubiera hecho así, por suerte a él se le ocurrió otra cosa. Entonces, fuimos como de a poco. La única preocupación que yo sí tenía clara era que el fundador, o sea, la persona que, digamos, que más protagonismo tuvo en la fundación de nuestra organización, es un hombre que hoy no tiene una función dentro de la organización, pero sí está muy cercano, ¿no? Entonces, yo quería que él estuviese muy convencido del cambio que íbamos a hacer. O sea, me parecía que si el cambio estaba bueno, tenía que estar tan bueno que el fundador estuviese convencido de eso. Entonces ahí sí, empezamos con reuniones con él, después con algunos consejeros. Tenemos consejeros que tienen 20 años en la fundación. Entonces era como hablarles de sus hijos, digamos. Le vamos a cambiar el nombre, mirá. Y lo hablamos con el área y lo hablamos con los coordinadores. Y fue todo un proceso así gradual que el día que llegamos a la reunión de consejo, me apuro, el día que llegamos a la reunión de consejo donde íbamos a presentarlo, ya había muchas personas que habían estado de acuerdo previamente. Y fue buenísimo para mí cuando uno de los consejeros, que es del primer año, digamos, de la era fundacional, Bernardo, estábamos mirando la presentación, estaban Hugo y Miki ahí presentando el logo, y pasó el logo así, el logo nuevo, y silencio, ¿no? Y todos ahí, bueno, a ver ahora qué se viene. Y Bernardo dice, la verdad, dice, si empezáramos de nuevo, yo le pondría vivienda digna, ¿eh? Y ahí yo dije, bueno, listo. Y bueno, para contarles muy rápidamente cómo en concreto hicimos esto, porque el trabajo grande de repensar el diseño lo hicimos con Hugo y con Miki, pero después había que aplicar eso. Y aplicar un cambio de marca en una organización con tantos años y que veníamos como multiplicando los espacios donde comunicábamos, requería que pensemos un minuto un plan de acción para eso. Lo elaboramos con el equipo de comunicación, con el área, con desarrollo institucional, pero además fuimos a consultar a algunas personas que tenían mucha experiencia en comunicación de empresas y en algunas que habían hecho ya cambios de marca, para que nos alertaran un poco de cómo hacerlo. Elaboramos un documento con una narrativa institucional que tenía las palabras que queríamos empezar a usar, que no eran tan distintas de las anteriores, pero que eran bueno, así lo decimos. O sea, entonces a la persona nueva le podíamos decir, bueno, así lo contamos, ¿no? Pusimos un día de, y eso fue muy importante. Dijimos, dentro de 4 meses va a ser ese día. Parecía lejísimos y ahí después fue una corrida tremenda para llegar. Pero pusimos un día de y fechas para poder llegar a ese día. Pusimos responsables de las distintas cosas, establecimos cuáles eran las prioritarias y cuáles podíamos quizás resignarlas para más adelante. Y acá les comparto como algunas herramientas que nosotros usamos, en realidad como para decirles, para poder transmitirles un poco cómo fue el trabajo, ¿no? Pensamos cuáles eran las acciones claves que teníamos que realizar sí o sí con esas fechas, quiénes eran los responsables de eso, cómo las íbamos haciendo y cómo venía esa cascada.
Pensamos también después todas las piezas que tenían que cambiar. No las puse todas ahí, pero eran 45. Entre folletos, tarjetitas, o sea, todo, un montón de cosas que uno cuando se pone a hacer el listado son 1.000.000. Y cuáles de esas tenían que estar ese día y cuáles podían ir para adelante. Y pensamos en los espacios de terceros, porque no solo nosotros hablamos de nosotros, también hay otros que hablan de nosotros. Entonces teníamos que decirles, che, me cambiaste el logo. Y después de eso hicimos una bitácora a medida que iba pasando para decir, bueno, vayamos registrando cómo viene esto. Teníamos una fecha de lanzamiento que era el 17 de marzo y terminamos lanzando el 30, porque no estaban algunos de esos sine qua non. Hicimos muchas reuniones internas para contarle a la gente de primera mano, más allá del mail que le llegaba, para contarle a todo el equipo, a los voluntarios, a los asesores, qué era lo que estábamos haciendo. Más allá de que algunos ya lo tenían visto y todo, pero que poder generar esa instancia presencial que decir, bueno, a ver, estamos como cambiando la forma en que nos presentamos. Ese día hicimos un escalonado de todo lo que tenía que pasar ese día. Obviamente falló el día que teníamos que... Había 2 estudios, tipos de programación con el tema del cambio del sitio, qué sé yo. Nada, salió 8 horas después, pero pasa. Igualmente salió. Todo esto para decir que nosotros entendemos que la identidad es lo que configura las relaciones, no lo que configura mis relaciones. Entonces, por eso nos tomamos este trabajo y por eso estuvo buenísimo como esta oportunidad que venía a responder a algo que estaba ahí como barrido abajo de la alfombra y que era difícil y por eso no lo terminábamos de encarar. Algunas cosas que yo pensaba como para decirles de qué aprendimos y qué tuvimos en cuenta en este proceso. Cuando te cuento quién soy breve, soy claro y directo y además atractivo, porque no tenés todo el tiempo del mundo y no sé si me lo querés dar a mí. Y si me preguntás, te voy a contar más. Tengo algo para contarte, ¿no? Tenerlo también preparado. Además, cuando te estoy hablando, ya sé que no tenés por qué saberlo, ¿no? Que probablemente estás pensando en otra cosa, como la mitad de ustedes, que tenés poco tiempo y además estás chicato. O sea que si te lo pongo chiquito no lo vas a ver, si no te pongo colores que estén buenos no lo vas a ver. Y que hay otras luces en la vereda, que no soy la única persona que está hablando, bueno, acá sí por suerte, pero que cuando uno va por la calle hay otros carteles, hay otras cosas, hay otras publicidades. En resumen, que lo entienda mi tía y se lo pueda contar a la vecina. Cuando yo digo dónde trabajo, lo tiene que entender mi tía sin que le explique, le muestre 30 videos, y se lo tiene que poder decir a la vecina, porque si no es que no lo estoy contando bien. Y acá, solo para mostrarles algunas piezas de cómo estamos comunicándolo ahora, para que vean solo la imagen. Y nada más. Espero que les sirva. Y ahí...